se prepare para la palabra de nuestro Dios. Usted sabe que la semana pasada estuvimos con la Semana Mayor, la Semana de Victoria, la Semana de Triunfo, camino a la resurrección, camino a la victoria. Pero hoy quiero compartir algo también sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y quiero invitarle para que medite en ese tema del cual vamos a compartir el día de hoy, los milagros a la muerte de nuestro Señor Jesús. Los milagros a la muerte de nuestro Señor Jesús. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 27, ahí está el tema donde estaremos compartiendo. Mateo capítulo 27, versículo 45. Le voy a leer la historia para que la entienda así generalmente y luego nos iremos específicamente a los versículos que estaremos viendo hoy. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, la novena, las 3, las 9 de la mañana, las 12, las 12 del día, las 6 horas, luego a las 3 de la tarde es la hora novena. Y dice el texto, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y luego el versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Versículo 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que seas hablando, Señor, a tu pueblo y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando convicción de tu palabra a cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El ataque fue rápido, fue sorpresivo, fue de repente, algo sin esperar, como quien dice. Los atacantes eran hombres armados con machetes. Eso es lo que nos dice la historia. Pero Juana Garrido de Ángel, una valiente mujer, ella se pudo defender como pudo, de una o de otra manera. Era el 20 de mayo del año 1983 en la ciudad de Madero, Tamaulipas, en México. Al intentar, a lo que estamos viendo en esta historia, defender, como quien dice, donde estaba dando el hombre un machetazo, ella para evitar o defenderse en sí, para que no le dieran el machetazo en la cabeza, ella se agacha, sí, pero levanta su mano, y donde ella levanta su mano, la afilada hoja de ese machete le arrancó la mano, pero libró su cráneo. Pero sobre todo esto, ella no se asustó, ella quedó tranquila. Ella lo que hace, se agacha, toma su mano del suelo, la envuelve en un morral y se dirige al hospital con la mano cortada, que era la zona, hospital de la zona civil del área. Ahí no pudieron hacer nada por ella. La enviaron a otro lugar, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a pesar de que ya habían pasado un promedio de 48 horas desde el ataque, en un sentido esa mano ya estaba prácticamente muerta, sin vida. Pero esto es lo interesante, Dios usó a esta persona, al cirujano Manlio Calogero Speciali, realizó, como quien dice, un milagro de parte de Dios, quirúrgico ahí, que de tal manera que le cosió la mano con tanta habilidad que le salvó la mano. Es lo que nos dice la historia. En 4 meses en promedio, ella ya podía usar su mano como antes lo solía hacer. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que cuando la sangre entra o vuelve a correr por nuestras venas, en las arterias, sobre todo en la mano de Juana, volvió, como quien dice, a la vida su mano.
recobró su mano. ¿Por qué? Porque la sangre volvió a correr por su mano. Y esto es lo interesante en esto, que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Cuando ese líquido maravilloso que nuestro Dios creó, como quien dice, obra maestra de la creación, no de la evolución, sino de la creación de Dios, corrió, como quien dice, por sus venas, así mismo por las nuestras, pero también algo interesante en esto, que sin sangre el cuerpo no tiene vida. Y eso es lo que todos sabemos, es un cadáver. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés en Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Y dice, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Si usted ve la sangre que derramó Jesús, esa misma sangre que Él vertió por nuestros pecados, es lo que nos salva, es lo que perdona nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, que Él murió por nosotros. A través de su sangre, una sola gota de su sangre es suficiente para redimir a toda la humanidad de toda la historia. Y es ahí en el Calvario donde nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos recibido vida. ¿Por qué? Por su sangre. Y después de hacer expiación en esa cruz, un milagro sucedió. O viéndolo en términos generales, algo milagroso sucedió. La vida de Jesús en todos los conceptos que usted quiera ver en la palabra de Dios estuvo rodeada de eventos extraordinarios que lo colocan a Él como el único en la historia de la raza humana, el único Dios, el único mediador y el único Salvador. Si vemos su nacimiento, su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección, fueron eventos extraordinarios que nadie ha podido hacer. A nadie, yo creo, sobre esta tierra, si le hubiera ocurrido inventar un personaje tan perfecto. A nadie se le hubiera ocurrido eso, solamente a nuestro Dios. Y este es nuestro Señor Jesús, que es algo fuera de lo común. Y yo entiendo, sí, grandes personajes en toda la historia sí han muerto. Y también tal vez han sido recordados no solamente por su muerte, sino también por sus escritos y por sus obras, sí, a favor de la humanidad, literatura, política, leyes, cristiandad, ciencia, matemática o alguna otra área, pero la muerte de ellos no llegó a favorecer a nadie espiritualmente o eternamente como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Y ese es el resultado que da la vida de Jesús, el personaje de Jesús. Y la muerte de nuestro Señor Jesús, aparte de su vida, tuvo un efecto de maravillas y de milagros en la vida de Él después de su muerte. Y vamos a examinar en detalle 4 maravillas que sucedieron en el planeta Tierra mencionados en este texto que vamos a ver después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles fueron esos milagros? Milagrosos en sí, prodigios o señales que sucedieron después de la muerte de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, usted puede ver ahí el primer punto en pantalla. Primero, el velo del templo se rasgó en dos. Ese es el primer milagro. El velo del templo se rasgó en dos. Ve al versículo 51. Mateo 27, versículo 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos y dice: de arriba abajo. ¿Qué sucedió aquí? El velo separaba el lugar santo, porque estaba el atrio, lugar santo, y luego el lugar santísimo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo y se rasgó de arriba abajo. Lo que vemos, como quien dice, una mano invisible rompió ese velo como algo sobrenatural. Ahora, en los tiempos de la ley, para que una persona pudiera acercarse a Dios, acercarse a Dios, tenía que ofrecer muchos sacrificios por sus propios pecados, por sí mismo primero
y luego acercarse por los del pueblo. Y fíjese, una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Entonces, esa cortina estaba colgada ahí, como quien dice, en 4 palos de acacia, si no me equivoco, como diciendo, no entrar, prohibido entrar. Era lo que estaba diciendo ese velo. Ahora, ¿cuál era el propósito del velo? Si uno lee Éxodo capítulo 26, versículo 31, dice, también harás un velo de azul, le dice Dios a Moisés, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia. Ah, mira, ahí está, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, el arca donde estaban los 2 querubines, y adentro o debajo de esa arca estaba, creo, la vara de Moisés, el maná y las tablas de la ley, si no me equivoco, y no sé qué otra cosa más. Y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Por qué razón? Porque ahí se manifestaba la presencia de nuestro Dios. Y para dar, como quien dice, una idea de lo extraordinario del hecho, el historiador judío, me encantó lo que él dijo y creo que es cierto. Giuseppe Flavio era el nombre de este historiador. Dice él que ni siquiera 2 caballos unidos juntos, como quien dice, de cola a cola, así, para poder romperla, no hubieran podido. 2 caballos, de lo fuerte y lo potente que estaba, o lo grueso, el grosor de esa tela o velo, que era de más o menos un promedio de 4 pulgadas. Imagina usted, como decir 4 dedos, 4 pulgadas de grosor. Y fue, si usted ve, dice el texto, de arriba a abajo. Porque usted diría, bueno, ¿por qué no de abajo hacia arriba? Tal vez, pues entonces se rompió por lo viejo, o se rompió porque estaba deteriorada, o porque fue, como quien dice, bueno, yo me puse a pensar en esto. Si usted estudia la historia en referente a todo este asunto del tabernáculo, los sacerdotes, su trabajo, todos los días, ellos tienen que estar examinando todo, tienen que poner todo en orden para que todo estuviera a la perfección. Tan perfecto tenía que estar todo. Si usted quiere saber, estudia el tema y se dará cuenta, hasta Dios dice, mira, de este tipo de ropa tú te vas a poner debajo de ti para entrar allí. Si no te pones eso, yo te mato. Tan específico era Dios de esto. Entonces, Dios tenía que examinar todo con lujo de detalle, y no era tanto por lo viejo, porque estaba deteriorado, pero vemos que si fue de arriba a abajo es que era no algo humano, era algo divino. Romperse el velo desde el cielo hasta la tierra era una señal no humana, sino divina. ¿Por qué? Porque aparte de eso, no hubo violencia en el templo. No, es que pasó un fuerte viento, pastor. Es que pasó, no, nada de eso. No hubo de eso. Entonces, vemos aquí, conforme a Lucas capítulo 23, versículo 45, dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Por qué lo rasgó Dios? ¿Por qué lo rompió Dios? Ese velo que colgaba ahí como una cortina estaba, como quien dice, para mantener a los pecadores fuera del lugar santísimo y de Dios. El hombre no podía entrar ahí sin sangre. Es lo que nos dice la palabra. Y dice en Levítico 16:2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, detrás del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, ahí estaba literalmente la presencia de Dios, y dice la palabra, como quien dice que cara a cara hablaba con Moisés. Ahora, el velo, o ver ese velo rasgado, era sinónimo de que los misterios de Dios eran revelados. La presencia de Dios ahora es revelada. Usted puede tener una relación personal con Dios, puede acercarse a Dios sin que muera. ¡Qué bendición! Y también vemos que tal vez usted recuerde a Usa en 2 de Samuel 6:6.
Usted dirá, ese hombre tenía buenas intenciones. ¿Por qué lo mató Dios? Porque en primer lugar, Usa no debía de haber movido esa arca. Debían haber sido los levitas y no se usaron los levitas. ¿Qué es lo que sucede? Se ladea un poquito el arca y él, para ayudar, alarga su mano y la sostiene. ¿Y dónde la sostiene? ¿Qué pasa? Ahí muere. No era levita, no debía de haberlo hecho. Pero imagínese ahora, nomás con tocarla murió. Ahora imagínese ver adentro. Y a alguna persona se le ocurrió eso, de poder ver adentro, pero ahorita vamos allá. Otro personaje es el rey Usías, en segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 19. Él, como quien dice, enojado, quería pasarse ahí de vivo y según él quería ofrecer incienso en el templo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Le brotó lepra en la frente y deprisa lo sacaron. ¿Para qué? Para que Dios no lo matara, porque no le correspondía a él. Y también, si recordamos, a los filisteos, estos se roban el arca. Ellos decían, de aquí proviene todo el poder, porque es por eso que ellos nos están derrotando, pensaban ellos. No, pero era el Dios del arca el que los estaba derrotando, pero ellos pensaban que en sí era el arca, pero aún así ahí se manifestaba Dios. Entonces se les ocurrió a estos filisteos, a ver, ¿qué hay adentro? Y se ponen a ver adentro. ¿Sabe qué sucedió? Se llenaron de tumores y después estaban como, por favor, llévensela lejos, como dice la canción, llévatela lejos. Ahora, pero, ¿por qué no era permitido ver adentro? Es lo que nos dice la palabra. No hay hombre que vea a Dios y que viva. Ahí literalmente se manifestaba la presencia de nuestro Dios. Ahora, con el velo rasgado, ¿qué nos está diciendo esto? Que ahora Dios era revelado a los hombres en todo su esplendor. Usted, pero ¿cómo, pastor? ¿Cuándo lo hemos visto? ¿Te recuerda a Tomás? Perdón, a Felipe, creo que era. Señor, muéstranos al Padre. Ay, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis visto. Dando a entender como yo soy Dios. Jesús es la persona humana de Dios. Entonces, ese fue el primer milagro de Cristo Jesús después de muerto. ¿Por qué se rasgó este velo? Hebreos 9:8 nos dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No se había manifestado, no se había enseñado el lugar santísimo, el lugar más adentro y más profundo y más relacional con Dios. Nadie, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Por qué se rasgó ese velo? Porque nadie podía entrar ahí, solamente el sacerdote y una vez al año. Así nos dice en Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, el desgarramiento, el rompimiento de ese velo fue el resultado de Cristo cuando Él gritó en la cruz, consumado es, terminado está. No dijo ahí, terminado estoy, ya estoy acabado. No, 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 terminado está, consumado es, it is finished. Es lo que dice la palabra, era el grito de victoria, era el grito de logro, como quien dice, it is finished, lo terminé, lo logré, ya lo hice. Con ese grito estaba diciendo, he logrado la victoria. Y por esa razón ese velo se rasgó en dos. ¿Sabe para qué? Para que Cristo entrara y obtuviera salvación para nosotros. Dios lo hizo, ya está hecho, completo, terminado. ¿Qué significa eso? Que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. ¿Qué dijo Dios? Mi hijo, yo acepto ese sacrificio, aceptado 100%. Y Hebreos 9:11 dice, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, Él es el mero mero, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y lo que me encanta es lo que sigue. Entró una vez cada año, una vez cada semana, una vez cada 10 años. No, fíjese lo interesante, entró una vez
para siempre. Entró una vez para siempre. No dice, siguió Jesús y cada año, Señor, por favor, perdona los pecados del pueblo. No, no, no. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ah, ¿es temporal? No, es de cada año. No, Señor, eterna redención. Por eso es Jesús desde el Antiguo Testamento una figura del verdadero Cordero. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre el pecado, porque es lo que dice Hebreos y el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían esos cabritos y esos becerros? Cubrían el pecado, pero Jesús es el que quita el pecado. Y eso es lo bonito de nuestro Dios. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos y Dios se mudó. Dios se cambió. Dios se salió de ese lugar, como quien dice, tal vez esa fue otra razón de que si Cristo entra, ofrece tu sacrificio ante el Padre, es aceptado y luego ¡fum! Sale, vámonos, ya no necesito estar aquí. Ahora vámonos para el mero mero, como quien dice. Entonces, ¿qué hace Dios? Sale de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho de manos. Es lo que dice Hechos 17:24. Dios terminó con ese templo, Dios terminó con ese sistema religioso y Dios terminó con los sacrificios. ¿Sabe usted por qué los judíos no siguen haciendo sacrificios? Porque dijo Dios, hasta aquí. Y pasa el 33 años y medio después de que Jesús se va. ¿Sabe qué hacen los judíos todavía aferrados? Siguieron ofreciendo sacrificios. Llegó al colmo y dijo Dios, ¿sabes qué? Ya no aguanto esto. ¿Y sabe qué sucedió? En el año 70 viene Tito Vespasiano de Roma, ese oficial, ¡pum!, acabó con el pueblo y acabó con el templo. ¿Qué dijo Dios? Ahora sí, para que se les quite. ¿Y hay sacrificios ahora? No, ya no los hay, porque el de Cristo fue suficiente. Y Cristo lo profetizó eso en Lucas, que en el año 70 así sería. Lucas 13:35. Ahora Él es nuestro mayor y supremo sacerdote. Ya no necesitas hacer sacrificios, dice Jesús. El mío ya es aceptado para siempre. Así que lo que no pudieron hacer los sumos sacerdotes cada año, Cristo lo obtuvo en cuestión de horas, en un solo viernes. Cristo Jesús lo logró. Así que gloria a Dios. Y dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, el que estaba allí en Jerusalén, figura del verdadero. ¿Dónde está el verdadero? Allá donde está Dios en el cielo. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado y es nuestro Salvador. Entonces, la muerte de Cristo es la revelación de Dios, es la persona de Dios y es la llave en sí que nos permite llegar al trono de la gracia. Ahora abiertamente nos abrió de par en par el lugar santísimo a todos los hombres, sin importar quiénes seamos. El cielo se abre para que todos aquellos que se refugian en Cristo tienen entrada libre al Padre Celestial. Por eso la palabra dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente. Ay, es que necesito cierta ropa interior, necesito cierta vestidura y nomás una vez al año y con cierta... No, 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 nada de eso. Todo se acabó. Jesús terminó con todo ese rito. Acerquémonos pues confiadamente, como nada va a pasar, tranquilo. Acércate a Dios, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo. ¿Cuál era el viejo? Ah, mira, tienes que entrar primero al atrio, lugar santo, y luego al lugar santísimo, y a ver si Dios acepta el sacrificio, y una vez al año. Pero no dice, por el camino nuevo y vivo, porque esos sacrificios eran muertos. Camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, ese velo representa también la carne de Cristo Jesús, que fue molida y fue rompida. ¿Para qué? Para que nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Así que, y al ver ese velo rasgado, es una clara señal de que la única persona que nos puede llevar al cielo es Cristo Jesús. Nadie en la historia ha entrado por ese velo y que haya permanecido en vida. Después de ello, nadie. Solamente el sumo sacerdote, pero con los requisitos. Pero nadie ha podido
lograr eso. Por esa razón nosotros predicamos a un Cristo exclusivo, en la única persona en la tierra que Dios ha puesto como nuestro representante ante el Padre Celestial, solamente Jesús. Así que esto es un milagro. Después de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. Gloria a Dios, Señor, tenemos entrada libre al Padre. En segundo lugar, la tierra tembló. Dice Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Porque usted tal vez pensó, ay, pastor, ese velo se rompió porque el terremoto. No, fíjese usted ahí. Si usted ve, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y ¿qué significa ahí como después? Y la tierra tembló. Lo inconmovible fue sacudido por la muerte de Cristo Jesús. Y quiero que entienda algo aquí, el terremoto no rasgó el velo. Entienda eso. Esto fue después. Primero se rasgó el velo y luego la tierra tembló. Entonces, estando sobre el madero, Cristo Jesús, sin tocar la tierra, hizo que la tierra, lo que nosotros llamamos el globo terráqueo, temblara. ¿Qué tanto no podré tendrá? ¿Cuál fue la enseñanza de eso? Primero, que la tierra dio testimonio de la inocencia de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué los soldados se volvían golpeándose el pecho cuando Jesús murió? Mira nomás, por esa razón. Y ahorita lo vamos a ver eso. Nadie provoca sucesos como los que provocó Cristo Jesús, porque dice el 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Ups, too late, ya era muy tarde. Así que dice la palabra que después de que Cristo murió, las personas se golpeaban el pecho, no de arrepentimiento, sino de remordimiento. Como, ¿y qué hicimos? Entonces fue donde entendieron. Pero primero, la tierra dio testimonio de la inocencia de Cristo. En segundo lugar, señal de que Dios había perdonado y terminado con el pecado. Porque dice Romanos 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién hizo que la tierra temblara? Cristo Jesús. Y dice en Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. O sea, en ese momento cuando él murió, dice que él conmovió la tierra. Y luego dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Imagínense qué tanto no poder no tendrá. Y en ese temblor que va a ser, ese va a ser el día del juicio. Pero qué interesante que el hombre no tiembla ante Dios en muchos casos, pero sí tiembla con un policía, sí tiembla cuando le caen las taxas, sí tiembla como quien dice cuando le descubren un mal o cuando ve un fantasma. Y dice la palabra que aún el diablo tiembla ante Dios. Es lo que dice Santiago, pero el hombre a veces ni le teme a Dios, ni respeta a Dios, ni honra a Dios. Pero la tierra que no tiene sentimientos tembló porque reconoció a su creador y que Jesús mismo era su Dios. Imagínense, la misma tierra, un ser humano común y corriente no provoca estos fenómenos naturales, solamente Jesús, porque es Dios. Tercera señal de que el hombre ya puede acercarse a Dios. El velo del templo nos recuerda la santidad de Dios y que estamos separados porque somos pecadores, pero también nos recuerda su ira contra el pecado. Pero ningún pecador puede acercarse a Dios porque Dios no tolera el pecado. Entonces, ¿cuál era la solución? La sangre de Cristo Jesús. Usted recuerda en el Antiguo Testamento y en Éxodo donde, hey, pónganle sangre en sus dinteles y el ángel de la muerte va a pasar. Y si ese ángel no ve la sangre en los dinteles, va a morir dentro el hijo mayor o el primogénito, perdón. Y vemos, si usted ve ese ángel va pasando, ve la sangre, se pasa, no se detiene y como suena la puerta, hey, ¿es digna la persona que está aquí adentro o no? No preguntó nada. Vio la sangre y se pasó. ¿Qué significa eso? A lo que yo puedo ver aquí,
la sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado. Y ese velo representa a Cristo Jesús. Es un velo entre nosotros y Dios y el hombre, a lo que estamos viendo. Ahora Cristo con su sangre nos cubre y podemos entrar a ese lugar santísimo. Y ahora Cristo reemplaza a ese velo. Si queremos llegar al Padre, tenemos que cruzar ese velo que es Cristo Jesús. Los servicios de sacrificios que por tanto habían señalado hacia Jesús ya no son necesarios. Ya no son importantes. El Cordero, que es Cristo Jesús, ahora nos ha llevado y nos puede llevar al Padre sin ningún problema. El escritor de Hebreos en capítulo 10, versículo 19, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos esa libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué dice ahí? Por la sangre de Cristo Jesús. No dice ahí, por mi iglesia, es que yo soy de tal religión, es por mis buenas obras, es que yo voy y me confieso con tal, ya Dios me perdona. No, es por la sangre de Jesucristo. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que primero, en la tierra dio testimonio de que, o por qué tembló, dio inocencia de Cristo. Segundo, de que Dios había perdonado el pecado. Y tercero, señal de que el hombre ya puede acercarse a Dios. Así que primero lo que vimos, el velo del templo se rasgó en dos. Segundo, la tierra tembló. Y tercero, las rocas se partieron. Otro milagro que sucedió después de la muerte de Cristo Jesús. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, o sea, murió, acabó físicamente. Y por la muerte de Cristo hubo un suceso de efectos o resultados o consecuencias. Ve al versículo 51, y aquí, primero, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Segundo, la tierra tembló. ¿Y qué dice el texto en la última parte? Tercero, las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Entonces, primero se rasgó el velo y luego las rocas se partieron. Hasta que Jesús murió, solo los sacerdotes podían ir detrás del velo. Nadie, nada más. Pero vemos aquí, digo yo, las rocas pueden sentir. Y esto es algo interesante. No sé si sientan o no, pero una cosa yo sí sé, los corazones de los hombres, ahí había corazones de soldados, había corazones de fariseos, sacerdotes, escribas, gobernantes, no respondieron a los clamores agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas sí respondieron. Murió Dios y respondieron, se partieron, se quebrantaron a lo que estamos viendo aquí. Y fíjese, Cristo no murió por las rocas, murió por los seres humanos. Sin embargo, las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres, por quienes Él derramó su sangre. Qué triste es eso. Las rocas pueden quebrarse, pero los corazones de muchos hombres no se quebrantan ante la cruz de Cristo. Qué triste. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mismo Jesús en Mateo 5:19 dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemia. ¿Sabe? Ahora entiende usted por qué es que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahí está el motor, ahí está la clave, el origen de todo nuestro mal. Mira, yo te lo voy a dar solución. Él no anda en las ramas, no, Él anda en la raíz. ¿Dónde está la raíz? En nuestro corazón. Y dice, me gusta lo que dice Ezequiel 36:26, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquel que recibe, Dios le pone su espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Otra señal del verdadero cristiano: primero, tiene el espíritu; en segundo, anda en sus estatutos, los obedece, los vive, y dice, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Una persona que tiene un corazón de carne, dice Dios, y que es mi hijo, tiene el espíritu, y aparte, ¿qué es lo que dice? Anda en sus estatutos,
guarda sus preceptos, que son sus mandamientos, y los pone por obra. Algo muy sencillo, ¿no es así? Así que no dude, se dice ser cristiano, pero fíjate cómo vive. Sí, es que perdió su salvación. No, no la perdió, nunca la tuvo. Si la tuviera, otra fuera su vida. Así que primero, el velo del templo se rasgó en dos. Segundo, la tierra tembló. Tercero, las rocas se partieron. Cuarto y último, los sepulcros se abrieron. ¿Se imagina usted eso? Los sepulcros se abrieron. ¿Sabe usted que el hombre es el único ser sobre la tierra que le da importancia a un sepulcro? Si usted vaya a Nuevo León, en La Ceja, Altamira, vaya a General Bravo, usted vea los sepulcros. Digo yo, wow, ¿están mejor que las casas? Tremendos panteones, tremendas casotas. Y aquí hay personas que están viviendo en una casita muy apenas. Y digo, ya, fíjate, vas al panteón, parece una casa. Ya, a ver, ¿quién vive? No, no es el panteón. Pero vemos esto, que el hombre le da mucha importancia a un sepulcro. Dice en Mateo 23, 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces, hay muchos lugares donde hay mejores sepulcros que mejores casas, pero yo no he visto funerales porque le dije, el ser humano es el único que le da importancia a los sepulcros. No hay dinosaurios celebrando un funeral o haciendo un panteón, ¿no es así? Ni tampoco vemos caballos, perros o gallinas sepultando a sus seres queridos. No, no los hay. Solamente el ser humano es el único sobre la tierra que se interesa en los sepulcros. Y bueno, y mi oración es que no me entierren, porque yo me quiero ir en el rapto, pero si me llego a quedar o llego a morir aquí en la tierra, o me entierran o les apesto de la ciudad. Una de dos, ¿verdad? Pero dice Mateo 27, 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y dice el 52, cuarto, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, tanto fue el poder de Cristo Jesús en su resurrección, que la muerte quedó trastornada, como, ¿qué pasó aquí? Como, ¿quién se despertó? ¿Quién se levantó de la tumba? ¿Quién le dio permiso? Que no solamente Jesús se levantó, sino también, aparte de esto, que muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice la palabra en Corintios 15, 26, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya inició ese proceso y Cristo Jesús lo logró en la cruz. Pero después de los juicios, aún la muerte, dice la Biblia que la muerte va a ser echada en el lago de fuego. Ya no va a haber muerte en el reino de los cielos. Dice la Biblia que en los tiempos de Isaías capítulo 28, dice la palabra que desde aquel entonces la gente ya estaba haciendo un pacto con la muerte. Hoy en día la gente también lo está haciendo pacto con la muerte. Y digo yo, aquí Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte. Entonces, ¿a quién prefiere servir? Lo que yo puedo ver aquí, ¿a la muerte o al que venció a la muerte? Yo prefiero servir al que venció a la muerte, si no voy a ser derrotado al final. Pero yo prefiero servir al Señor. Dice ahí en Isaías 28, 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Así que Jesús tiene el poder sobre la muerte, Él tiene las llaves. Así que cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿sabe qué es lo que Él dice? Lázaro, ven fuera, porque si no dice el hombre, oye, pues se levantan todos, pero solamente Lázaro, todos se hubieran levantado. Y dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos milagros dependen el uno del otro. En el momento que Dios rasga el velo, la tierra tiembla y luego las rocas se parten, y a consecuencia de eso ayuda al cuarto milagro. Se abrieron los sepulcros. ¿Y qué pasa? Los muertos se levantaron, pero vea bien, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, pero 3 días estuvieron dentro del sepulcro, con los sepulcros o las piedras o las puertas abiertas, pero estaba el sepulcro abierto, pero el cuerpo muerto estaba dentro. Y luego dice, después de la resurrección de él.
Entonces, Jesucristo se levanta, ¿y qué pasa con ellos también? También se levantan. El panteón o el lugar de muertos en esa área no pudo resistir esta vida de Jesús, que les impactó tanto que también ellos se levantaron. Imagínense, el mismo día que Jesús resucita, ellos también se levantan de la tumba y dice que vienen a la santa ciudad y dice que aparecieron a muchos. Miren nomás, ¿un terremoto puede abrir tumbas? Sí, eso sí, pero no puede resucitar muertos. Esto fue a consecuencia de Cristo Jesús, que los sepulcros se abren. ¿Y qué mensaje nos da aquí? Que la muerte no tiene potestad, sino la vida en Cristo Jesús. Ese es el mensaje aquí. La muerte ya no tiene el dominio. Y vemos ahí en Apocalipsis 1:18 que el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios y un aplauso a ese Rey de Reyes. Las llaves las tiene Cristo Jesús. Para que tú salgas de ese sepulcro de muerte es necesario que alguien destranque el candado. Y esa llave la tiene Jesús. Ninguna religión puede abrir ese candado, solamente nuestro Señor Jesús. Por esa razón, Él murió sobre el madero, fue por nuestros pecados, pero así como esto, hablando simbólicamente, todos tenemos un sepulcro dentro de nosotros y está lleno de muerte, hipocresía, mentira, engaño, robo, egoísmo, religiosidad. Deje que Cristo abra ese sepulcro y le dé vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Ese sepulcro seco, abandonado, lleno de hediondez, lleno de huesos secos, Jesús le puede dar vida. Y después de que los sepulcros habían sido abiertos, ¿qué sigue a continuación? Cristo impartió vida a los muertos, muchos de los cuerpos, fíjese lo que dice versículo 52, muchos cuerpos de santos, no incrédulos, no, santos. ¿Ve usted ahí? Y no nos hacemos santos al ser canonizados, no señor, somos santos ¿cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo y nos sella y nos transforma en una persona nueva. Los incrédulos se quedaron en la tumba porque dice muchos, no dice todos, no, muchos. Dice que estaban dormidos, se levantaron. Entonces vemos aquí que qué gozo que aquellos familiares que a lo mejor hace un mes, un año, 3 años, había muerto ese ser querido, luego viene a la casa otra vez. Pero es muy diferente una resucitación a una resurrección. Entonces, estos resucitaron para luego volver a morir otra vez. Volvieron a morir, sí, pero Cristo no. Esa es la gran diferencia. Pero si usted ve qué camino siguieron esas personas al haber salido de las tumbas, dice que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Toda aquella persona que recibe a Cristo Jesús en su corazón, ¿sabe qué va a buscar? La santa ciudad celestial. Busca unirse a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Desea ir a la casa de Dios, tener comunión con Dios. Y cuando una persona hace eso, es una clara señal de que esa persona ha nacido de nuevo. Toda criatura busca su propia compañía. ¿A qué me refiero con eso? Las bestias buscan su guarida, los pájaros su nido, los lagartos buscan el pantano, las ovejas buscan el corral, los osos las cuevas, la víbora la piedra y el hombre restaurado camina hacia la ciudad celestial, donde está Dios. Si usted lee Hebreos 11:8 nos dice que Abraham sale de su tierra sin saber a dónde iba, pero dice la palabra en Hebreos ahí que él estaba buscando una ciudad sin fundamento cuyo arquitecto y constructor era Dios, la ciudad nueva, la nueva Jerusalén. Esa era su meta y era su propósito. Y así como Dios abrió ese sepulcro o esos sepulcros, un día también se van a volver a abrir muchos sepulcros, literalmente, pero no van a ser muchos. Para ser más específico, van a ser todos. Porque dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si tú quieres resucitar para una resurrección de vida, necesitas a Jesús. Jesús murió por ti, Él dio su vida por ti en la cruz, ¿para qué? Para que tú tuvieras vida eterna. Él inclinó su cabeza en la cruz, ¿para qué?
para que tú levantaras tu cabeza con esa esperanza de que un día fueras al cielo. Y Él triunfó sobre la muerte, ¿para qué? Para darte vida a ti para siempre. Así que un hombre común y corriente, lo que vemos aquí, no puede hacer los milagros que hizo Cristo Jesús. Y esa es la razón de los milagros, porque Él es Dios. Y el Padre Celestial no permitió que Él muriera sin acompañamiento de milagros, para mostrar que Él es el camino a Dios. Él es Dios mismo, aquel que murió por nosotros como pecadores, Cristo Jesús. Así que primero, el velo se rasgó en dos. Segundo, la tierra tembló. Tercero, las rocas se partieron. Y cuarto, los sepulcros se abrieron. Y termino con esto. Fue el año 2015, tal vez usted lo recuerda, 21 de marzo, se enlutó la lucha libre en México. Y tal vez ya tengo una idea de ello. Un deporte que atrae a más de 500,000 de personas al año a cada una de las arenas y estadios que hay en México. Pero ese día lo interesante es que se enfrentaba, ahí está en pantalla, el Perro Aguayo Jr. en el Auditorio Municipal de Tijuana contra el Rey Misterio. Y su contrincante le golpea a lo que dicen los noticieros, que le golpeó la tráquea, supuestamente causándole un severo traumatismo cervical. Pero lo interesante en esta pelea, lo que yo pude ver, es que Pedro Aguayo no tuvo tiempo ni de pensar, porque fue algo instantáneo. Y esto a mí me hizo reflexionar. Yo creo que entre todo esto, el Perro Aguayo no tuvo tiempo de pensar como, Dios, perdóname, Dios, dame otra oportunidad, Dios, sálvame, o Dios, sáname. No lo sabemos si tuvo ese momentito de poder hacer eso, pero nada, al final murió. Y una pregunta para nosotros es, si usted hubiera muerto en la forma, o moremos en una forma muy similar a esto, sin tener tiempo de una oración o una aclamación a nuestro Dios, ¿iremos a ir al cielo? En este momento, si usted muriera así instantáneamente, ¿usted iría al cielo o no? Ah, pues claro, pastor, yo he ido a la iglesia, me porto bien. Eso no tiene nada que ver con tu salvación. Ese puede ser un fruto de tu salvación. Pero si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no vas a ir al cielo. Es solamente a través de Cristo Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero invitarte para que si hoy tú has reconocido de estos milagros de Jesús y tú dices, pastor, yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón, que el día que yo me muera, yo quiero resucitar e ir al cielo. Esa es tu oportunidad para que recibas a Jesús. Y haz esta oración conmigo con todo tu corazón y en fe. Repite esto conmigo y di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Me encomiendo en ti, Señor. Límpiame, santifícame y lléname de ti, Señor. Y te pido que me salves. Y ahora, Señor, eres mi Salvador, pero también mi Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.